el Señor lo eligió para que esta mañana nos regale su palabra. Vamos a quitar aquí el programita y para que dejarle libre. A ver, la manita para acá con Willy, por favor. Bendito Dios, gracias te damos por tu hijo Willy, que muy temprano está aquí con nosotros. Gracias por la vida de él, por todos sus seres queridos. Gracias. Sigue bendiciéndolo, Señor, y que esa palabra que tú le has inspirado llegue a nosotros como esa espada de doble filo que se va a penetrar en nuestro corazón y no se va a ir sin dejar esa huella preciosa en nuestra alma, en nuestro corazón. Gracias, Señor Jesús, por tu hijo Willy, porque tú lo has elegido desde siempre, como dice en Jeremías. Antes que tú nacieras, yo ya te conocía y te consagré para ser mi mensajero. Así que, Señor, gracias. Gracias por este mensajero que tú nos has enviado. Bendícelos, guárdalo y a nosotros abre nuestra mente, nuestro ser, para que esa palabra se quede grabada y que la hagamos vida. Gracias, Señor Jesús. Amén. ¿Este no lo necesitas? No. Bendito sea Dios. Antes de comenzar la prédica, yo quiero invitarle a que cierre sus ojos un momentito, ahí donde está. Queremos hacer un recuerdo especial de aquellos seres queridos que se nos adelantaron, pero que hoy con alegría y con esperanza los recordamos con todo nuestro corazón. Quiero invitarle a que ahí con sus ojos cerrados pueda darle gracias a Dios por cada uno de ellos. Gracias por cada uno de ellos. Y quiero que usted ahí con sus ojos cerrados escuche este canto. Es un canto precisamente que habla de esa esperanza que nosotros tenemos. Gracias por darme tu corazón y al repartirlo en dos me tocó un pedacito. Sabes, eres fácil de extrañar, no me puedo acostumbrar, me hace falta tu cariño. Gracias por tu trato especial, porque en cada despertar yo podía contar contigo. Y te he visto volar donde tú querías estar. No voy a decirte adiós, solo te diré hasta luego. ¿Y de qué me sirve aquí despedirme si sé que te volveré a ver? Y me invade el dolor de que tú no estés conmigo. Pero es Jesucristo, ese que es tu amigo, el que tu carita ve hoy. No voy a decirte adiós, solo te diré hasta luego. Gracias por enseñarme a rezar, qué detalle especial presentarme a Jesucristo. Sabes, alguien hoy me habló de ti, las flores de mi jardín me preguntan
¿dónde has ido? Sabes cómo está mi corazón. No voy a decirte adiós, porque yo no me despido. Y te he visto volar donde tú querías estar. No voy a decirte adiós, solo te diré hasta luego. ¿Y de qué me sirve aquí despedirme? Y sé que te volveré a ver. Y me invade el dolor de que tú no estés conmigo. Pero es Jesucristo, ese que es tu amigo, el que tu carita ve hoy. No voy a decirte adiós, solo te diré hasta luego. No voy a decirte adiós, solo te diré hasta luego. ¿Y de qué me sirve aquí despedirme si sé que te volveré a ver? Y me invade el dolor de que tú no estés conmigo. Pero es Jesucristo, ese que es tu amigo, el que tu carita ve hoy. No voy a decirte adiós, solo te diré hasta luego. Solo te diré hasta luego. Solo te diré hasta luego. Abra sus ojos, denle un abrazo a la persona que tiene la par suya y pregúntele, ¿le puso atención al canto? ¿Le puso atención usted al canto? A ver, ayúdeme a repetir ese coro que tiene una enseñanza particular. El coro dice: no voy a decirte adiós, solo te diré hasta luego. ¿Y de qué me sirve a mí aquí despedirme si sé que te volveré a ver? No voy a decirte adiós, solo te diré hasta luego. ¿Sabe que ese coro lo que encierra es una palabra interesante? Esperanza. Porque la muerte, decía el cita, no es el fin. La muerte es el comienzo del glorioso encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y hoy precisamente vamos a hablar de eso. El tema es del purgatorio al cielo. Jesús, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículo 2. San Juan, capítulo 14, versículo 2. A ver, vamos juntos a leer la palabra del Señor. San Juan, capítulo 14, versículo 2. Oiga lo que el Señor está reafirmando. Dice la Escritura: en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, lo habría dicho, porque voy a prepararles un lugar. Voy a repetir: en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, lo habría dicho, porque voy a prepararles un lugar. Palabra del Señor.
¿Sabe? Dice el Señor en su promesa, en esta promesa, que es una promesa de esperanza y una esperanza en el amor del mismo Señor. Él dice: en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, muchas moradas, dirá otra versión. Si no fuera así, no les habría dado falsas esperanzas, diría yo en mi propio entendimiento, ¿verdad? Y Jesús dice: si no fuera así, se los hubiera dicho. ¿Para qué necesitamos esforzarnos en esta vida si de todas maneras no tenemos una futura vida eterna? Y entonces dice el Señor, poniéndose Él como la primicia de ese regalo, Él dice: porque voy a prepararles un lugar. Cuando nosotros hacemos nuestra profesión de fe y decimos: creo en Jesucristo, su único Hijo, ¿qué más? Nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, resucitó al tercer día y subió ¿a dónde? Oiga, entonces, ¿subió a dónde? Al cielo. ¿A qué dice la Escritura que va el Señor entonces? A prepararnos un lugar para usted y para mí. Subió entonces el Señor al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y luego viene la otra parte, y de ahí vendrá a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Ahora bien, Jesús sube a los cielos, ¿para qué? Quiero que esto le quede claro a usted, que el Señor sube a los cielos para prepararnos un lugar. O sea, el cielo no es exclusivo del mismo Jesucristo, sino es llamémosle lugar, para entenderlo. No es un lugar, pero para entenderlo nosotros sube el Señor a prepararnos ese lugar para que ustedes y yo estemos con Él en el cielo. Entonces, hoy meditamos en dos realidades últimas que forman parte de nuestra fe: el cielo y el purgatorio. Son verdades que nos hablan de la misericordia y la justicia de Dios y de la esperanza de alcanzar la comunión plena con Él. Hablemos entonces, en primer lugar, de los tres estados de la iglesia. La iglesia nos enseña como madre y maestra que no se limita a los fieles que viven en la tierra. La iglesia no significamos solo nosotros los que habitamos en la tierra. O sea, ¿ha oído usted aquel canto? Iglesia soy y tú también. En el bautismo renacemos a una vida singular, y al confirmar hoy nuestra fe, ¿Nos qué? Nos acercamos compartiendo el mismo pan, ¿verdad? Esta es entonces la certeza de esta iglesia que nosotros somos. Pero la iglesia no se limita simplemente a tener a nosotros como personas vivas. ¿Qué pasó con las personas que ya no están con nosotros? Entonces la iglesia, desde los primeros siglos, ha enseñado que existe una comunión de los santos, que también en la profesión de nuestra fe hacemos memoria y hacemos como alarde de esa iglesia que está en constante comunión, la comunión de los santos, donde todos los miembros del cuerpo de Cristo están unidos en tres estados. Según el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium 49, dice: mientras algunos de sus hijos peregrinan en la tierra, otros ya difuntos se purifican y otros por fin gozan de la gloria, contemplando claramente a Dios, uno y trino, tal cual es. Oye, qué hermoso esto que la iglesia nos enseña.
Se lo voy a repetir. Mientras algunos de sus hijos peregrinan, ¿quiénes son los que peregrinan? Nosotros, ustedes y yo somos peregrinos en esta tierra, ¿sí? Mientras algunos de sus hijos peregrinan en la tierra, otros ya difuntos, los que ya no están con nosotros, se purifican, y otros por fin gozan de la gloria, contemplando claramente a Dios, uno y trino, tal cual es. Entonces tenemos que hablar de tres estados que están implícitos aquí en este número 49 de la Lumen Gentium. En primer lugar, la iglesia peregrina, que ya destacamos nosotros, que somos cada uno de nosotros los que estamos en esta tierra. Pero somos una iglesia que está caminando, una iglesia que se está esforzando cada día. Y al hablar de iglesia le hablo de manera particular y personal a usted. Yo me esfuerzo cada día por ser esa iglesia que camina al encuentro del Señor. Por eso es que en uno de los cantos de entrada de la liturgia, en la Eucaristía, decimos: juntos como hermanos y miembros de la iglesia. ¿Qué hacemos? Vamos caminando al encuentro del Señor. Esta es la iglesia peregrina. La iglesia purgante. Voy a retroceder un poquito. A esta iglesia peregrina también le hemos conocido como la iglesia militante. Estamos en una milicia. Y la escritura también habla en el término de la milicia que nuestras armas no son carnales sino poderosas en Cristo Jesús para destrucción de fortalezas. Entonces estamos en una lucha constante. Somos una milicia que está constantemente en lucha. Así que no nos podemos descuidar. Número 2, la iglesia purgante. ¿Cuál es la iglesia purgante? Son las almas que se purifican en el purgatorio. Y esa palabra me fascinó a mí desde que empecé a estudiar el tema. La purificación. Y en tercer lugar, la iglesia triunfante, que son los santos que gozan del cielo. Estos tres estados fueron afirmados especialmente en el Concilio de Florencia en el año 1439 y en el Concilio de Trento en el siglo XVI. O sea, esta doctrina de la Iglesia Católica fue definida en la reunión de los obispos, ¿sí?, en el año 1439 en el Concilio de Florencia y en el Concilio de Trento en el siglo XVI. Hablemos entonces de ese estado. Ya pues, no vamos a hablar ahorita de la iglesia militante porque nosotros estamos en constante camino, en constante lucha y en constante esfuerzo. Hoy que abrazaba a Martita le decía: nuestra meta es el cielo y por eso debemos esforzarnos cada día por mantenernos fieles en la batalla, fieles para no abandonar la responsabilidad que nosotros tenemos. Hablemos del purgatorio entonces. Vamos a utilizar un fundamento bíblico que está en el Antiguo Testamento y luego lo reforzamos con el Nuevo Testamento para que no nos quedemos simplemente con la ley antigua, sino que también vayamos a la nueva alianza. Dice el segundo libro de los Macabeos, en el capítulo 12 y versículo 45. Solo voy a leer este versículo por falta de tiempo, pues no nos extenderíamos mucho, pero sí voy a dar una explicación de esto. Dice la escritura que Judas Macabeo mandó a hacer un sacrificio expiatorio por los muertos para que fueran liberados de su pecado. Eso es lo que dice segundo libro de Macabeos en el capítulo 12 versículo 45. Esto lo escuché yo en la prédica que dio Jorge también la semana pasada. ¿Cuántos estuvieron la semana pasada acá? ¿Sí? Sí, la mayoría, ¿verdad? Y se recuerdan que Jorge hizo alusión a esta cita también, que habló del sufragio, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes también de eso? Entonces, dice la escritura que Judas Macabeo manda a hacer un sacrificio expiatorio. La palabra expiación significa para liberar del pecado, para limpiar los pecados. Pero ¿cómo así? ¿De qué pecados se está hablando? Es que resulta que estos soldados que habían muerto en combate
se habían quedado con posesiones del ejército enemigo, y desde el libro del Levítico ya se había hablado precisamente de este tema. No pueden quedarse con nada del ejército enemigo. Destruyan todo. Eso significa acabar con todo apego terrenal. Que no me llame a mí la atención, que no me llame a mí la codicia, que no me llame a mí la avaricia por quedarme con cosas de este mundo, porque al final no me llevo nada. Mire a la persona que está a la par suya y pregúntele, ¿qué se va a llevar usted cuando muera? ¿Qué se va a llevar usted cuando muera? No nos vamos a llevar nada. Y entonces resulta que estos soldados, cuando descubren sus cuerpos y ven que debajo de sus túnicas o de su indumentaria de guerreros, se habían quedado con parte del botín, que aparte estaba destinado ¿para quién? Para el sacrificio al Señor. O sea que todas las posesiones del enemigo se ponían en un lugar y se elevaba un sacrificio a Dios. ¿A quién le pertenecían esas cosas? A Dios. Y servían para sacrificarlas y decir: Señor, aquí está todo lo que estorbó en el proceso de conquista. Dijimos que nosotros como iglesia somos una iglesia militante, que estamos constantemente en lucha, o sea, tenemos que ir esforzándonos. Pero el botín no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios como muestra de la gloria suprema de Dios. Esto es tuyo, Señor. Y entonces los guerreros, los combatientes tenían que llegar con todas las posesiones, es más, acabar con todos los enemigos, pero con todas sus posesiones también. Y al acabar con todas sus posesiones, lo que hacían era elevar un sacrificio a Dios y decirle: Señor, todo esto es para tu gloria y para tu honra. A nosotros no nos apetece nada de este mundo. Entonces, cuando descubren los cuerpos de estos soldados, lo que ven es que hay pues muchísimas cosas que ellos guardaron, diciendo, como usted recordará a Saúl. ¿Se recuerda usted la historia de Saúl? El Señor le pide que destruya a todos los amalecitas, que acabe con los niños, con las mujeres, con los jóvenes, con los adultos, que acabe con el rey y con todas sus posesiones. Pero Saúl dice que va a cumplir a medias el pedido de Dios, porque entonces lo que va a hacer es, va a ir a la guerra, va a vencer a los amalecitas, pero dice: vamos a quedarnos con unos souvenirs, vamos a quedarnos con trofeitos para nosotros. Y ve al rey y lo toma prisionero y se queda con el rey. Ve el ganado y dice: miren qué ganado más hermoso, qué desperdicio llevarlo al sacrificio. Entonces nos quedamos con él. Y cuando Dios le habla al profeta Samuel, le dice: ya me cansé de la actitud de Saúl, porque ha sido un desobediente. Y entonces Samuel llega donde Saúl y le dice, y antes de que le diga algo Saúl sale a su encuentro y le dice: ya cumplí con todo lo que me pidió el Señor. Y le dice Samuel: ¿ya cumpliste con lo que te dijo el Señor? Dios ya le había anunciado en la noche a Samuel todo lo que había hecho Saúl. Y le dice: sí, que ya hiciste todo lo que te pidió el Señor. Entre paréntesis le está diciendo: ¿le obedeciste plenamente a Dios? Y Saúl dice: sí, le obedecimos a Dios. Y comienzan entonces los balidos de los animales allá a delatar a Saúl. Y se oyen me, mu, mu. Y entonces pregunta Samuel: ¿y qué son esos balidos de animales que estoy oyendo allá atrás? Y la excusa de Saúl es: es que el pueblo dijo que nos quedáramos con esta parte, que nos quedáramos con el rey, para luego entonces lo vamos a sacrificar. ¿Sabe? A mí me da la apariencia como que querían sacarle raja al botín, ¿verdad? Se deleitó Saúl en decir: qué desperdicio, ¿cómo vamos a desperdiciar esto? Si esto podemos gozarnos nosotros. Eso mismo le pasó entonces a los soldados, a los macabeos. Y entonces Judas entiende como una revelación divina que hay que hacer un sacrificio de expiación por estos que murieron combatiendo, haciendo el bien, peleando la batalla que les tocaba pelear,
pero se quedaron con apegos terrenales. Esto quiere decir que murieron en el pecado de la ley del libro de Levítico. Todo lo que ustedes destruyan va a ser consagrado al anatema, decía el libro de Levítico. Y en esto fallaron entonces los soldados. Y por eso Judas Macabeo entonces dice: vamos a hacer un sacrificio expiatorio. Ahora, ¿para qué hacer un sacrificio por aquellos que murieron en pecado? Porque hablamos de la esperanza de que estos pueden alcanzar misericordia entonces por los actos que nosotros hacemos, de lo que habló Jorge la semana pasada también. Habló de misas. ¿De qué más hablamos? A ver, ayúdenme. Habló de las limosnas. ¿Qué más? Del Santo Rosario en nuestras oraciones. ¿Sí? ¿Perdón? La lectio divina, la lectura. Pues sí. Pues todas estas cosas sirven para que nosotros entendamos que hay una esperanza. O sea, Judas Macabeo ve que hay una esperanza en la futura resurrección. O sea, aquellos pueden alcanzar su purificación. Y por eso es que no solamente hace un sacrificio de expiación, sino, como ya se los explicaron la semana pasada, también se dan una ofrenda. Y les explicó por qué es que en la misa se pide una ofrenda por las intenciones. No porque se quiere enriquecer la iglesia, no porque se quiere hacer un negocio a la iglesia, como dijo Jorge, sino para entender que nuestras ofrendas también sirven de sufragio para nuestros difuntos. Ahora, basados en el catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1030, numeral 1030 del catecismo de la Iglesia Católica dice que los que mueren en la gracia y la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su salvación eterna, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Por eso es interesante entender lo que la iglesia nos enseña acerca del purgatorio. Vamos al Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5. San Mateo capítulo 5, versículos 25 y 26. Dice la Escritura: con quien tienes pleito, busca rápidamente un acuerdo mientras vas de camino. Si no, te entregará al juez, el juez al comisario, y te meterán en la cárcel. Versículo 26, oiga: te aseguro que no saldrás hasta haber pagado el último centavo. Palabra de Dios. Ahora, quiero que reflexionemos en esto. El catecismo dice, vuelvo a repetir, en el numeral 1030, los que mueren en la gracia y la amistad de Dios, o sea, nosotros, los que nos llamamos amigos de Dios y contamos con su gracia, pero imperfectamente purificados, o sea, no hemos alcanzado esa purificación total. Levanten la mano los que no pecaron hoy, solo hoy, solo hoy. No vamos a tomar en cuenta los días anteriores, solo hoy. Por eso es que la iglesia nos enseña que pecamos de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. O sea, con que no diga nada, ya lo pensó, ya pecó, ¿verdad? Entonces, dice la iglesia que imperfectamente purificados, aunque estamos seguros de la salvación, porque esta es la esperanza que nos mueve a caminar en este camino, estamos seguros de una salvación eterna, sufrimos después de la muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Pero dice la Escritura entonces, basándonos en el Evangelio según San Mateo capítulo 5, versículo 25 y 26, que mientras vamos de camino es preciso que nos pongamos a cuentas
¿Con quién? En unas versiones dirá, con nuestro adversario. ¿Quién es el adversario? ¿Quién es el adversario? El vecino, el prójimo, al que a veces no tragamos, parece chicle porque lo masticamos pero no tragamos, ¿verdad? Y entonces con ellos hay que ponernos en paz, porque ya voy a entrar en materia, basándome también en la Escritura, de ese contexto del que el Señor está hablando, en tomarlo a Él como ese prójimo que está a la par mía. Porque todo cuanto hagan con uno de estos más pequeños lo hicieron conmigo, dijo el Señor. ¿Se recuerdan? Y entonces dice la Escritura que mientras vamos de camino, mientras estamos con vida, mientras vamos peregrinando, mientras vamos en esta milicia, nosotros debemos procurar por ponernos a cuentas o en paz con nuestro adversario. Ahora dice la Escritura, si no sucede esto, si nos vamos en discordia, si nos vamos en pleitos, en peleas, con diferencias, se nos entregará al juez. ¿Y quién es el juez? Dios, ¿sí? Él es el juez. Y el juez nos entregará al comisario, que es el encargado de que se cumpla la sentencia que vamos a tener. Ahora bien, hay dos clases de condenas que nosotros tenemos que entender. Una condena temporal y una condena eterna. O sea, la temporal es aquella que se pasa un determinado tiempo pagando las consecuencias de nuestros actos, de nuestros errores, y la total, o podríamos llamarle una cadena perpetua, es aquella que ya no tiene vuelta atrás, ¿sí? Y entonces dice la Escritura, versículo 26, te aseguro que de la cárcel no saldrás hasta haber pagado el último centavo. Significa entonces que hay una condena temporal que se puede pagar hasta haber cumplido con lo debido. Eso se llama purificación, de lo que está hablando entonces el Catecismo de la Iglesia Católica. El numeral 1031 de la Iglesia, del Catecismo de la Iglesia, dice entonces a continuación que la Iglesia denomina purgatorio a esta purificación final de los elegidos. Entonces, el Padre Osvaldo utiliza una frase que a mí me gustó mucho. El Padre Osvaldo dice: no aspiren ustedes al purgatorio, aspiren al cielo. Porque eso está como aquellos que dicen: con 60 gano, con llegar a 60 gano. Y entonces, ¿cuál es tu aspiración? Alcanzar los 60. Aquí veo un muchachón. ¿Ya saliste a estudiar? ¿Cómo te fue? Bien, qué bueno. ¿Hubieron 60? No, qué bueno. Porque la aspiración tiene que ser ¿qué? Más. A esa aspiración, al no aspirar al 60, es decir, yo no aspiro, Señor, al purgatorio. Yo quiero aspirar a un 100, porque por ahí me quedo en el 95 o 90. Pero la mediocridad de muchos hace que aspiremos a un 60. Pasamos raspados. Entonces dice el Padre Osvaldo: no aspiremos nosotros al purgatorio, aspiremos al cielo, porque entonces por ahí nos vamos alcanzando la santidad desde que vamos de camino. ¿Para qué? Para poder encontrarnos cara a cara con el Señor. Ahora, desde los primeros tiempos la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragio por ellos. Ya de estos les habló Jorge la semana pasada. San Gregorio Magno dice, oigan, y esto me gustó porque aquí aprendí yo también. En el fuego del purgatorio, las almas son purificadas por el amor de Dios más que por el dolor del fuego. Ese lugar, vuelvo a repetir, no es un lugar, pero para el entendimiento, ese lugar llamado purgatorio es un lugar de purificación. La Biblia nos ha enseñado que vamos a ser purificados como el oro pasado por el fuego. O sea, el oro no tiene que tener ninguna impureza para que sea de valor legítimo y valor real.
Lógicamente, para llegar a la presencia de Dios, no podemos llegar con impurezas. Entonces tenemos que pasar nuevamente por ese fuego. Ahora es un fuego que no consume, es un fuego que abraza para limpiar y purificar nuestras almas, preparándonos al encuentro con el Señor. Entonces, San Gregorio Magno dice que este fuego del purgatorio, las almas en ese fuego son las almas purificadas por el amor de Dios, porque la garantía, la esperanza está en que nos vamos a encontrar con el Señor después de ese estado. Ahora, más que pensar en el dolor del fuego del purgatorio, es pensar en ese amor abrazador de Dios purificándonos eternamente. Ahora, Santa Catalina de Génova dice que el alma, al verse manchada, se lanza voluntariamente al purgatorio, porque comprende que es necesario para poder ver a Dios. Por eso les decía hace un momento, aspiremos entonces al cielo. Al cielo. Hoy sabe que se está predicando muy poco acerca de la santidad, porque hay mucha gente que se conformó y dijo, no, santo no. Cuando yo me muera, tal vez al purgatorio. Y ese tal vez todavía llega como desesperanzador. Tal vez. Ahora bien, recuérdese que cuando leímos la escritura en el Evangelio según San Mateo, asegura que hay un juez que se va a encargar de juzgar a los vivos y a los muertos. Ahora, cuando usted y yo morimos, llegamos directamente, inmediatamente a un juicio particular. ¿Sí? A un juicio particular. Esto es inmediatamente. O sea, usted no se muere esperando que va a dormirse en su buen tiempo, va a descansar y después, al final de los tiempos, entonces vendrá el juicio eterno. Ese será el segundo juicio. Pero cuando usted y yo morimos, entramos directamente a ese juicio particular. Pero ¿quién es el que dicta la sentencia? Es el juez, es el juez. Por ahí hay muchos hablando de un juicio que pues condena a la mayoría de personas. Especialmente a nosotros los católicos nos han condenado. De hecho, los católicos se van a condenar, ¿verdad? Yo pregunto quién los habrá nombrado jueces para decir cuál es nuestra condena. Porque dice textualmente la Escritura que el único que va a juzgar es el juez, Dios. Dios es el que nos va a juzgar. ¿Y sabe usted que en la Biblia no dice cuáles son los pecados que nos condenan? Ni cuáles pecados sí se pueden perdonar, porque esto se lo deja única y exclusivamente al juez. Que la Biblia dijera, este es el listado de los pecados que no van a alcanzar salvación. Nos convertiríamos nosotros en jueces, estaríamos viendo a ver en qué momento el Cita o Ruth se le va a la baranda y comienzan entonces a pecar de esa forma, y entonces ya tengo argumentos para que se condenen. No se van a salvar. No somos quienes nosotros para decir quiénes se salvan y quiénes se condenan, sino el mismo Dios. ¿Sí? A esto voy a entrar. Hay un pecado que no va a ser perdonado ni en esta vida ni en la otra. ¿Y saben cuál es la raíz de ese pecado? La blasfemia al Espíritu Santo. Hablaba con un sacerdote para aclarar este tema y le decía, padre, ¿cómo sucede esto entonces? ¿Cuál es la blasfemia al Espíritu Santo? Entender que yo no puedo ser perdonado por Dios, me decía. Cuando yo me niego al perdón de Dios, yo me niego a esa santificación que es obra del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué es esto interesante? Porque la persona que está apartada de Dios aquí en la tierra es una persona que no anhela estar con Dios tampoco en la vida eterna. Entonces, personas que viven su separación total de Dios estando incluso en esta vida. Ahora, es interesante entender entonces que el Señor nos llama a vivir constantemente una vida de entrega, de sacrificio, una entrega fiel a Dios para poder alcanzar la vida eterna. San Francisco de Sales dice, el purgatorio es más deseable que temible, pues allí el alma ama a Dios con un amor puro y perfecto.
El purgatorio entonces no es un castigo, sino un proceso de purificación y de amor donde el alma se prepara para ver a Dios. Ahora, hay una relación entonces entre el cielo y el purgatorio, que es la comunión de los santos. Y por eso, de lo que hablaba Jorge la semana pasada, era de esa relación que nosotros tenemos, cómo podemos nosotros hacer, porque ellos ya no pueden hacer nada por alcanzar su salvación, pero nosotros sí podemos ayudar a que lleguen a la gloria eterna con nuestras oraciones, con la Eucaristía, con nuestras limosnas, con nuestras ofrendas, etcétera. Ahora, la iglesia entera está unida en Cristo. Nosotros en la iglesia podemos ayudar a las almas del purgatorio mediante nuestras oraciones, misas, obras de misericordia. Ellas, cuando lleguen al cielo, se convertirán entonces en intercesoras nuestras, ¿sí? Tengo a mi papá que murió ya a casi 25 años. En febrero del otro año mi papá cumple 25 años de fallecido. Y yo recuerdo que una de las preocupaciones más grandes que yo tuve, porque ya cuando mi papá falleció, yo ya le servía al Señor, ya comenzaba con ese servicio a tiempo completo a Dios. Y me recuerdo que mi preocupación era bien grande. ¿Por qué? Le explico así rapidito. Mi papá había tenido una familia antes que nosotros. Mi papá tuvo 3 hijos y la esposa de él un día decide tomar a sus 2 niñas mujercitas y decide abandonar a mi papá. Se va y deja a mi hermano de 5 años y medio, casi 6, sentado en la puerta de la casa y le dice: esperas a tu papá acá para que cuando él venga le contés que nosotros ya no estamos, ya nos fuimos. Y deja sentado a su hijo pequeño ahí. Mi papá cuando llega, entonces ve a mi hermano y le pregunta que qué pasó, por qué está en la calle. Le explica a mi hermano con su poca sabiduría, entendimiento, y le dice: mi mamá se llevó a mis hermanas y me dijo que yo me quedara con vos. Entonces mi papá se queda en ese momento. Yo compartí con él en vida y fue muy poco lo que compartimos en ese tema. Y entonces cuando mi papá fallece, ya mis hermanos ya están grandes, mis hermanas ya están grandes. Mis hermanas se fueron para Estados Unidos, mis medias hermanas se fueron para Estados Unidos, y mi hermano se quedó viviendo con nosotros hasta los 15 años más o menos. Y después de los 15 años la mamá lo vino a traer porque mi hermano se había descarriado y había una sentencia aquí en Guatemala: si no se lo llevan, si no lo sacan del país, aquí lo van a matar. Entonces se lo tuvo que llevar a Estados Unidos. Y a partir de ese momento se perdió mucha comunicación con ellos. Mi papá dejó de comunicarse con sus hijas, con mi hermano, y pasó el tiempo. Entonces mi papá fue muy entregado posteriormente a las cosas del Señor, y cuando él muere, entonces me salta a mí una pregunta: bueno, ¿y qué pasó con mi papá? Mi papá era muy bueno. A mí me tocó tener un papá muy bueno. Hace unos días, para la celebración de los difuntos, la conmemoración de los difuntos, yo le explicaba esto a mi mamá y a mis hermanos. Nosotros tuvimos la dicha de ver a un buen hombre, pero bajo la mirada de mis hermanas y mi hermano, quizá no era la misma visión. O sea, para ellos no fue un papá que quiso luchar. Tuve la oportunidad de ver a mis hermanas en Estados Unidos y platicar con ellas, con una particularmente, y pues ya son mujeres mayores, entregadas a Dios también, y han ido comprendiendo poco a poco el acontecimiento. Pero en sus inicios ellas pelearon con mi papá porque mi papá no había hecho nada por pelear por ellas, por buscarlas, por saber por qué se había ido la señora. Sus razones tendría. El punto es que cuando mi papá muere, yo me quedo con esa aflicción. ¿Cómo estará la relación que mi papá tuvo antes? O sea, mi papá va a llegar al cielo, va a llegar al purgatorio. ¿Qué va a pasar con mi papá? Entonces en mi comenzar a caminar en el Señor, yo tenía esa preocupación. Y fui con un sacerdote y me explicaba esto: la comunión de los santos. Y me decían: nosotros tenemos la obligación de pedir por nuestros seres amados, para que ellos salgan de ese estado y lleguen
pronto al cielo. Y entonces a partir de ese momento yo entendí que en las Eucaristías muchas almas son elevadas al cielo, llevadas del purgatorio al cielo, que mis oraciones, que el rosario, que mis ofrendas contribuyen también para este acontecimiento. Cuando ellos lleguen entonces al cielo, dice, se convertirán en quienes intercedan por nosotros. La carta a los Romanos en el capítulo 14, versículos 7 y 8 dicen que ninguno de nosotros vive para nosotros mismos, para uno mismo, y ninguno muere para sí mismo. O sea que los vivos intercedemos por los difuntos y los que ya llegaron al cielo, los santos, interceden por nosotros. El cielo entonces es ese lugar preparado por el Señor. Ya lo dijimos al inicio en el Evangelio según San Juan. El cielo es ese lugar al que el Señor fue a preparar morada para nosotros. En la palabra de Dios dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 2, versículo 9, que ni ojo vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. El catecismo de la Iglesia Católica habla del cielo entonces. Si hablamos del purgatorio como un lugar de purificación y que nos sirve como paso para llegar al cielo, dice el catecismo en el numeral 1023: los que mueren en la gracia y la amistad de Dios están perfectamente purificados, viven para siempre con Cristo y son semejantes a Dios, pues lo ven cara a cara. Y en el numeral 1024 dice: esta vida perfecta con la Santísima Trinidad, con la Virgen María, con los ángeles y todos los bienaventurados, recibe el nombre de cielo. ¿Cuál es la meta que usted y yo tenemos entonces? Llegar al cielo. Llegar al cielo. Por eso nos esforzamos día con día para que nuestra relación con Dios sea la que nos conduzca al pleno conocimiento de los sentimientos de Cristo, como dijo San Pablo en la carta a los Filipenses en el capítulo 2. Y dejó, creo, la fórmula particular para poder alcanzar entonces ese lugar privilegiado llamado cielo. Tengan entre ustedes, dijo San Pablo, los sentimientos de Cristo. Tengan entre ustedes los sentimientos de Cristo. ¿Por qué? Porque esos sentimientos se basan entonces desde la parte moral, que es la relación que tenemos con nuestros hermanos, nuestro prójimo, y la relación espiritual que tenemos con el mismo Señor, ser imitación de Cristo. ¿Para qué? Para que nuestra vida en perfección se desarrolle bajo la misma mirada de Jesús, bajo el mismo ejemplo de Jesús. O sea, ¿cuántos se quieren parecer a Jesús acá? Levanten la mano los que se quieren parecer a Jesús. ¿Cómo le está yendo con ese parecerse a Jesús? ¿Sí? Me dijo un hermano: yo me miro cada vez más deforme. Sí. Nuestro parecernos a Jesús es lo que nos impulsa a nosotros a entender que al ser Cristos aquí en la tierra, nosotros vamos a alcanzar también la vida eterna, el cielo. Ahora, si yo me conformo y digo: no, pues la verdad que está muy complicado esto, está muy difícil esto, entonces yo voy a aspirar al purgatorio. Cuidado, porque puede ser que ni al purgatorio llegue, ¿verdad? Y como eso no me toca decidirlo a mí, sino me toca decidirlo al juez, entonces el esfuerzo de cada día es lo que el Señor pide. Dice San Agustín: el cielo es el descanso en Dios cuando cesamos, oiga esto, de desear cualquier otro bien fuera de Él. El cielo es el descanso en Dios cuando cesamos de desear cualquier otro bien fuera de Él. Aquí yo le invito entonces a que piense y examine su corazón. ¿Cuáles son los deseos que hoy tiene usted en su corazón? Porque la Escritura también dirá: donde quiera que esté tu tesoro, ahí está
tu corazón. Y hay gente que no se quiere morir. Hay gente que no se quiere morir porque le tiene miedo a la muerte. Ahora, ¿por qué? Algunos porque tienen muchos bienes y ¿quién se va a quedar? Imagínense quién se va a quedar con todas las cosas. Y están más preocupados en lo terrenal que en lo celestial, que en lo espiritual, que en ese anhelo por estar cerca de Dios. Santa Teresa de Ávila dice: veo que todo el trabajo de la vida vale la pena por un solo instante de contemplar a Dios. Veo que todo el trabajo, o sea, Santa Teresa de Ávila dice: yo he trabajado, valió la pena el trabajo, valió la pena el esfuerzo. Por un solo instante de contemplar a Dios. El cielo entonces es la meta del cristiano, la plena comunión con Dios y el cumplimiento del amor. Por eso cuando usted lee el Evangelio según San Mateo en el capítulo 25, usted descubre que dice la Escritura, Mateo capítulo 25, por ahí más o menos por el versículo 31 comienza el discurso. San Mateo capítulo 25, versículo 31 más o menos. Oiga, se lo leo así rapidito. Dice: cuando el Hijo del Hombre llegue con majestad acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria y todas las naciones serán reunidas en su presencia. Él separará unos de otros como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Colocará a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: vengan, benditos de mi Padre, a recibir el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. ¿Por qué? Aquí viene la razón. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, era emigrante y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, estaba enfermo y me visitaron, estaba encarcelado y me vinieron a ver. Ahora, los justos, dice, preguntarán o le responderán al Señor: ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber, emigrante y te recibimos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y fuimos a visitarte? ¿Cuándo sucedió esto? Desde la perspectiva espiritual del mismo Cristo, Él dice: cuando lo hicieron con uno de estos más pequeños, gracias, Dios me la bendiga. Cuando lo hicieron con uno de estos más pequeños, lo hicieron conmigo. Esa fue la regla del amor basado en el mismo corazón de Cristo. Por eso hace una separación. Los de la derecha son aquellos que les dirá: benditos de mi Padre, porque hicieron conmigo al hacerlo con ellos. Por eso entonces anhelamos que en nuestro corazón siempre esté marcado como la parte más importante de nuestro caminar, el llegar al cielo. El llegar al cielo. Esforcémonos cada día por eso entonces. Mi esposa trabaja para una empresa llamada Mary Kay. Y ella me dice: yo tengo que poner mis metas plasmadas donde las pueda ver constantemente, para que no se me olvide cuál es la meta. Y hoy podríamos hacer ese ejercicio muy ad hoc a lo que estamos hablando. Mi meta es el cielo, y que no se me olvide, que la meta la tengo que ver constantemente para esforzarme cada día y que pueda escuchar la voz del Señor como se la repitió a Josué: esfuérzate y sé valiente. No es fácil, pero no es imposible. Amén. Así que nosotros estamos con el anhelo de encontrarnos con Dios. Quiero invitarle a que cierre sus ojos un momentito y que le oremos al Señor con un corazón lleno de esperanza. No pierda de vista esta palabra, la esperanza. Porque si en la misma Eucaristía nosotros repetimos: rogamos por aquellos que se durmieron
con la esperanza de encontrarse un día con el Señor. Así nosotros caminamos, militamos en la iglesia, en esta iglesia, con la esperanza de encontrarnos con el Señor, de ver cara a cara al Señor. Amado Dios, en el nombre de Jesús queremos darte gracias. Queremos bendecirte porque tú eres bueno, porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Y porque, Señor, tú nos invitas constantemente a acercarnos ante el trono de tu gracia para recibir la ayuda oportuna. Quiere decir, Señor, que no estamos solos. Quiere decir que no vamos luchando a solas, sino tú vas con nosotros. Danos la capacidad de entender que nuestro esfuerzo debe llegar hasta lo más profundo para querer, anhelar, desear estar contigo y verte un día cara a cara. Rogamos por nuestros hermanos difuntos, los que se durmieron con la paz, pero esperando la resurrección, para que también ellos alcancen la gloria eterna y puedan verte a ti cara a cara. Y los que ya llegaron, rogamos que intercedan por nosotros, los que seguimos en este valle de lágrimas, sufriendo y llorando, pero esforzándonos cada día por alcanzar la meta final. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga y recuerde, no deje de esforzarse día a día y esperar el encuentro glorioso con nuestro Señor. Que Dios le bendiga. Gracias, hermano Willy. Gracias por esa prédica y gracias también por esas alabanzas. Que el Señor le bendiga y que le siga bendiciendo más en ese ministerio. Así, mis queridas hermanas, un fuerte aplauso para el Señor, pero fuerte, fuerte. Y también vamos a terminar hoy con esa prédica. Bien, el Señor cada día nos habla de diferentes formas. Y gracias a Él nos habló del purgatorio y que tenemos que siempre estar preparados. Y también pidiéndole a los que ya se adelantaron por nosotros y también nosotros por ellos. Si están en el purgatorio, por nuestra oración, ellos van a salir del purgatorio. Bueno, mis hermanos, voy a leer esta cita bíblica que el Señor me puso para nuestras ofrendas. Dice así: Hijo mío, sé fiel al Señor todos los días, no peques ni desobedezcas sus leyes. Haz el bien todos los días de tu vida y no andes por los caminos de injusticia. Si actúas con rectitud, te irá bien en todo lo que hagas, como a todos los que practican la justicia. Separa una parte de tus bienes para dar limosna. No des vuelta la cara frente a un pobre, y Dios tampoco te dará vuelta a su cara. Da generosamente, si tienes mucho, da más. Si tienes poco, da menos, pero no vaciles en dar limosna. Así,
te prepararás un buen tesoro para cuando tengas necesidad, porque la limosna libra de la muerte e impide que no caigas en las tinieblas. La limosna es una ofrenda de gran valor para todos los que la hacen bajo la mirada del Altísimo. Palabra del Señor. Bueno, mis hermanitas lindas, así como escucharon la cita bíblica, tomen su ofrenda para dársela al Señor. Y cierren sus ojitos y vamos a agradecer. Gracias, Señor, por lo que me has dado, por lo que tú me das todos los días. Gracias, Señor, porque no me ha faltado nada en la mesa. Todo viene de ti, Señor. Yo te doy una milésima parte de todo lo que tú me has dado. Nos das el aire, el sol, la lluvia, un techo, Señor. Gracias por eso. Gracias, mi Dios, por cada una de las hermanas que están aquí presentes. Gracias, Señor. Bendícelas, porque hoy van a ofrendar de lo que tú has puesto en su corazón, Señor. Gracias, Padre. Llénalas de amor, llénalas de gozo para ofrendar, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque todo lo que tú nos has dado de ti viene, Señor. Bendice a cada una de ellas, bendice su familia, bendice sus economías, Señor. Gracias, Padre Santo. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y nuestra Santa Madre, la Virgen María. Amén.